¿Qué vamos a estudiar el día de hoy? Solamente el punto de partida del discurso, es decir, las preguntas y el por qué formularon las tres preguntas, ¿no? Eso lo vamos a ver en Mateo 24, versículos 1 al 3, ¿sí? Pero bueno, ¿cuál es el contexto de esto? Pues son unas dudas que tienen los discípulos respecto de estas señales, ¿no? Estas señales de su venida, ¿no? Entonces, bueno, aquí el asunto, digamos, el centro de estas dudas es que los judíos conocían muy bien muchas profecías y muchos anuncios de la venida del Mesías. Y podríamos decir que los discípulos mismos conocían todo esto. Entonces veamos primero algunos de estos versículos, como lo que es Isaías 9, versículos 6 al 7. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Jesús? ¿Me ayudas leyéndolo? Sí. Porque un niño nos es nacido, Ajá. hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Sí, ahí nos está diciendo varias de las características. Este es uno de esos versículos también pues digo, muy querido por todos los que pues, hemos leído la Biblia, porque nos está diciendo una serie de características de este Mesías, de este Salvador, de Jesús, de Cristo, ¿no? Veamos también más adelantito Isaías 11, versículos 1 y 2. Isaías 11, versículos 1 y 2. Saldrá una vara de tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. ¿Sí? O sea, todo lo que va a ser este Mesías. Y aquí, pues, digamos, lo que es característico es esto de que saldrá una vara del tronco de Isaí, o sea, es del árbol genealógico de Isaí, que es el mismo árbol genealógico de Jesús, ¿no? Que viene a descender de la casa de David, ¿no? Entonces, de ahí también se cumple esta otra, esta congruencia que tiene la Biblia, ¿no? Que ha profetizado que el Mesías venía de la casa de David, por tanto de la Isaí, ¿no? Entonces, hay ese otro anuncio. También lo vemos en Jeremías 23, versículos 5 al 6. Miriam, ¿me ayudas? 23, versículos 5 al 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Sí, otro nombre de Cristo, ¿no? Jehová, justicia nuestra, es decir, Dios que viene a justificarnos, ¿no? Y como lo vemos aquí, tiene congruencia con lo que estaba diciendo Isaías, porque bueno, viene de esta casa de David, ¿no? O sea, Jesús viene de la descendencia de David, ¿no? Y otro versículo que nos anuncia un Mesías lo vemos en Jeremías 30, versículos 9 y 10. Jesús, si me ayudas con ese versículo. Dice, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti,
y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. ¿Sí? Aquí otra vez vemos que va a levantar a David, o sea, dentro de su descendencia vendrá el que va a ser rey. Y aquí hace un juego de palabras porque a veces está hablando de Jacob como persona, pero también de Israel como el pueblo de esas 12 tribus de Israel, ¿no? Que recordemos, a Jacob, el propio Dios, le cambia el nombre, ¿no? Le dice, pues ahora tú te vas a llamar Israel y aquí se van a cumplir muchas de estas profecías y promesas que yo tengo para mi pueblo, ¿no? Para el pueblo escogido, el pueblo de Israel, ¿no? Entonces está ahí también anunciando que se va a levantar este Mesías que viene de la casa de Israel y que va a volver a ser salvo este pueblo, ¿no? Y veamos también Daniel, capítulo 2, versículo 42. ¿Quién lo tiene por aquí? Daniel 2, 44, perdón. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado por otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Sí? Este es el Mesías. Estas características que hemos visto en estos versículos son las que tenían en mente los judíos de la época de Jesús y muy probablemente también sus discípulos, ¿sí? Un libertador, alguien que va a darle un reparo a todos los problemas que tiene Israel, y bajo esta percepción de esa figura de Mesías es que los discípulos se aproximan a Jesús a preguntarle las cosas que vamos a ver en Mateo 24, 1 al 3. Pero también, además de saber que está profetizado, que viene de la casa de David, que va a levantarse de nuevo, va a reinar, este reino va a ser, dice, jamás destruido y va a prevalecer. Los judíos también sabían algunas otras cosas, ya en concreto de cómo iba a ser la venida de este Mesías, ¿sí? La venida de Cristo. Y esto también es lo que vamos a ver en los siguientes versículos, ¿sí? Ya en concreto, o sea, en los primeros versículos estos de Isaías, Jeremías y Daniel, lo que hemos visto es el anuncio del Mesías, algunas de sus características, pero lo que vamos a ver en los siguientes versículos es cómo sería la venida del Mesías, cómo estaban esperando los judíos de la época de Jesús que ocurriera, ¿no? Entonces, primero, dice aquí que la venida del Mesías sería precedida por una terrible tribulación para los judíos. Esto lo confirmamos o lo vemos en Zacarías 14, versículos 1 y 2. Pero no leíste Mateo 1 al 3 todavía. Todavía no. Porque ahorita nada más estamos dando el contexto de las preguntas que le van a formular, ¿no? O sea, lo que creían los judíos y probablemente los propios discípulos, que los hicieron y motivaron a preguntar las cosas que preguntaron. Y de una vez les platico, nos vamos a quedar en las preguntas en este estudio. Por eso es las señales de su venida, número 1. Ya habrá un posterior estudio o una serie en la que vamos a ir viendo la respuesta de Jesús, y para que no se me defrauden desde ahorita, ¿no? Sí, Miriam, ¿me ayudas con Zacarías 14? 1 y 2. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada. Y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Sí, o sea, antes de la llegada de este Mesías va a haber graves problemas para Jerusalén, ¿no? Una terrible tribulación. Vemos aquí pues, saqueos,
muchos delitos, ¿no? Dice, la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad, y ahí es donde se va a cumplir esta venida, esta llegada de este Mesías, ¿no? Del Mesías que está esperando los judíos. También esta venida tendría que ser precedida por un heraldo. Un heraldo es un mensajero que va como en avanzada, ¿no? Proclamando su llegada. O sea, va a llegar uno que va a anunciar que viene atrás el que es el importante, ¿no? Entonces veamos esto en Malaquías, que es el siguiente libro después de Zacarías, 4:5, Jesús, por favor. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Sí, grande y terrible. O sea, aquí le está diciendo que va a llegar Elías, ¿no? Y por eso es que vemos que en algunos versículos de los evangelios preguntan de Juan el Bautista si es Elías y preguntan también del propio Jesús si este es Elías, ¿no? O sea, no reconociéndolo, pero esperando al Mesías, ¿no? Entonces es por eso, los judíos tenían muy, muy presente que antes del Mesías tendría que venir Elías. ¿Qué fue lo que sabemos que ocurrió? Sí, antes de Cristo, Dios envió a su heraldo, que es Juan el Bautista, que fue el que anunció que él no era el bueno, sino que detrás de él venía uno que iba a cumplir los anuncios, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que sabemos, ¿no? Luego, tercero, o inciso C, establecería un reino de gloria vindicando a su pueblo Israel. Vamos a Isaías 35, versículos 1 al 4. 35, versículos 1 al 4. Si quieren yo lo leo. Dice, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos serán la gloria de Jehová, la hermosura de Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas, enderezad endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Sí? Se está hablando de que Dios va a tomar forma humana y va a reparar todo esto. Y va a ser glorioso el reino de Israel, ¿no? O la tierra, ¿no? El lugar donde va a gobernar Cristo, ¿no? También la venida implicaría que se van a juntar las naciones para pelear contra Israel y estas naciones van a ser vencidas. Ya lo vimos en Zacarías 14, pero lo vamos a confirmar con más claridad en Zacarías 14, 3. ¿Sí? Primero vimos el anuncio de la guerra contra las naciones juntas contra Israel en el versículo de Zacarías 14:1 y ahorita vamos a ver cómo se va a confirmar esto en Zacarías 14, 3. ¿Quién me lo puede leer? Por favor. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Sí, exacto, ¿no? O sea, ahí, imagínense, Dios mismo va a pelear las batallas que le toquen a Israel, ¿no? También vemos esto confirmado en Joel 3, 1 y al 3. Joel 3, 1 al 3. ¿1 al 3? No, Joel 3, 1 al 3. Porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo,
y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Sí, aquí también está anunciada esta lucha que va a dar el propio Dios y cómo va a ser vencedor de este conflicto el propio Dios, ¿no? Y lo vemos en Joel 3, 9 al 13. Jesús, si me ayudas con eso, que está adelantito. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid, naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. ¿Sí? Esta pelea, si se fijan, y bueno, a mí me gustaron mucho estos versículos, está hablando de que no está convocando a un ejército de soldados, sino está hablando de gente común que dice aquí, va a realizar una lanza a partir de su asadón, ¿no? De algo que usas para otro tipo de cosa, ¿no? Que es avivar fuego, etcétera, ¿no? O arar la tierra. Entonces, está hablando de gente común y corriente que va a entrar en esta guerra. Y figurativamente, eso es lo que hace Cristo con su ejército. ¿Quiénes somos? Pues nosotros. O sea, somos gente común y corriente que va a agarrar una habilidad tuya para que puedas tú compartir el evangelio a otro. Y así es como se va a ir ganando el territorio de las almas, ¿no? Que es lo importante, que el reino de Cristo crezca, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho porque figurativamente es esto, es agarrar, conformar este ejército de fieles, este ejército de Jehová, también de gente común y corriente, ¿no? No de un ejército experto en las armas, ¿no? Sino un ejército experto en ganar almas, ¿no? Ese es también figurativamente una forma en la que se va a conseguir esa victoria. Y además esta victoria no se va a conseguir por la habilidad que tengas en esa guerra, ¿no? Sino se va a conseguir por el poder de Dios actuando a través de ti, ¿no? Porque aceptémoslo, o sea, pues algunos somos mejores a la hora de charlar y de argumentar y de exponer una verdad como la del Evangelio, pero otros somos más tímidos, ¿no? El que una persona escuche ese mensaje y pueda tomar decisión por Cristo y empezar a ganar esta guerra en favor de Cristo, no depende de nosotros, depende del poder de Dios y que le abra el corazón, le abra la mente para que entienda estos mensajes, ¿no? Pues a mí me gustan estos versículos, ¿no? Porque aunque está hablando de un conflicto y una guerra, nos está dando una forma de entender de cómo se va a librar también esta batalla, ¿no? Que ya sabemos, nuestra batalla es también espiritual, ¿no? Es una batalla de convencer mentes y corazones, ¿no? De vencerlos, ¿no? Y ahí vamos a ser usados como gente común y corriente, ¿no? También dice que cuando venga Mesías, vendrá la restauración de Jerusalén. Esto lo vemos en Isaías 66, versículos 10 al 12. 66, que es ya casi terminando. Versículos 10 al 12. Si quieren yo lo leo, que ya lo tengo aquí. Dice, alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí, yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis
y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. Ah, qué bonita promesa, ¿no? O sea, del amor, pues, que te está diciendo el que tiene el amor de una madre que te cuida, ¿no? Cuando eres pequeñito y totalmente dependiente, ¿sí? Así va a ser la restauración de Jerusalén, ¿no? Con amor, como el que solo te tiene un padre, una madre, ¿no? Así va a ser esa restauración. También la venida del Mesías, La segunda venida. ajá, los dispersos judíos retornarán también a la tierra, a su tierra, ¿no? Esto lo vamos a ver en Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículos 24 al 28. ¿Quién me ayuda con este versículo? Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras, y os y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis en obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿Sí? Si bien aquí está hablando de que los judíos se van a reagrupar, está padrísimo todo lo que está diciendo aquí porque es lo que hace Cristo cuando se convierte en Señor de tu vida, ¿no? Te limpia, borra contra ti el estatuto de los pecados y las acusaciones que hay en tu contra, ¿no? Con agua te limpia, dice, te voy a dar un corazón nuevo, ¿no? Te quita el viejo de piedra que era incapaz de entender cosas espirituales y te pone uno nuevo que te restaura, ¿no? Ahora, ya por acá, esta Karina nos está diciendo, y con mucha razón, que aquí hay profecías que se van a cumplir en la segunda venida de Cristo, ¿sí? Y entonces esto es lo que les tengo que también decir. Para la época de Jesús hay profecías, como el primer grupo de las que vimos, que se cumplen y se cumplieron ya cuando Jesús nace, tiene su ministerio, predica, hace milagros que confirman todo eso que se decía de él, muere entregando su vida en la cruz y resucita, ¿sí? Cosas de ese conocimiento de ellos que se cumplen con Jesús. Pero también hay una serie de profecías en Ezequiel, en Daniel, etcétera, de estas que hemos leído, que se van a cumplir en un segundo momento, ¿sí? Y por eso es importante tenerlas en cuenta todas, ¿sí? ¿Por qué? Porque era lo que estaban esperando los judíos de la época de Jesús, ¿no? Entonces, los discípulos y la multitud de judíos esperaban todo esto de Jesús, ¿sí? Veamos Mateo 21, versículos 9 al 11, si me ayudas con esto, Miriam, con estos versículos. Mateo 21, versículos 9 al 11. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Sí, aquí lo que vemos es que algunos lo estaban reconociendo, ¿no? Estaban diciendo, miren, este es de la casa de David, este es el que prometió
en los versículos de Isaías, en los de Jeremías, en estos otros, ¿sí? Había cierto reconocimiento de algunos, ¿no? Pero para otros esa verdad estaba velada, ¿no? En Jesús, y eso sí lo sabemos por la lectura del Evangelio, se van a cumplir esos anuncios, ¿no? De que va a haber una restauración, pero no la restauración del pueblo, sino la restauración del individuo, ¿no? Porque al haber Cristo entregado su vida en sustitución del castigo que te toca, está reparando por completo. Está borrando todos tus pecados, los está perdonando y te está restaurando, ¿no? Eso es lo que viene a hacer Jesús y por eso se cumple, ¿no? Pero habrá otras de estas profecías que se van a cumplir en otro momento, ¿no? Entonces veamos, por ejemplo, regresémonos al resumen, Juan 1:29, ¿sí? Que es, digamos, donde es más claro este anuncio, ¿no? Que es justamente este heraldo que hablábamos hace un rato, ¿no? Esas palabras las pronuncia ese heraldo que Dios preparó para anunciar que venía detrás de él el más importante, ¿no? ¿Quién tiene el micrófono? Jesús, por favor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, imagínense, yo la primera vez que escuché esa cosa de heraldo fue viendo cómics, en Los Cuatro Fantásticos. El famoso Silver Surfer llega a la Tierra para anunciar como heraldo de uno que es malo, sí, que es no es Thanos, es otro. Personaje de cómic. Galactus, exacto, Galactus. Ya me soplaron aquí Galactus. Y viene anunciando que el mundo se va a acabar, ¿no? Bueno, aquí Juan está anunciando algo padrísimo y poderoso, ¿no? He aquí el Cordero de Dios, o sea, Jesús es el sustituto, ¿sí? El Cordero que va a ser sacrificado para quitar el pecado del mundo. O sea, fíjense el poder de ese anuncio, ¿no? O sea, y el alto honor para ese heraldo, ¿no? O sea, venir a decir la buena nueva en 2 frases, ¿no? He aquí el Cordero de Dios. O sea, ya está aquí, está vivo, está presente, está con poder. Y viene a quitar el pecado del mundo, ¿no? Entonces, ese es la primera llegada, ¿no? O sea, cumplida, o sea, con este hecho que está narrado en Juan 1:29, se cumplen las profecías de ese Mesías en ese momento, ¿no? Y veamos también Romanos 16:25, Romanos 16:25. Dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Sí? O sea, Cristo confirma algo dicho desde siempre, dice aquí desde tiempos eternos, ¿no? Lo fueron diciendo los profetas, pero ya estaba en el plan de Cristo, de Dios, perdón, desde siempre, ¿no? O sea, Él, decimos, preexiste, siempre existió, ¿no? Porque es Dios mismo, ¿no? O sea, eso también está padrísimo, ¿no? O sea, desde siempre ya estaba planeado Cristo, ya estaba planeado el que sea el Mesías que iba a reparar todo. El Mesías que va a reparar tu vida, ¿no? Ahora, ellos esperan, por la interpretación que existía en esa época,
no estaban esperando a este Mesías restaurador de tu vida individual, ¿no? Lo que es muy probable que se imaginaban tanto los fariseos, los judíos comunes y corrientes y los propios discípulos, era más bien alguien estilo héroe, ¿no? Que iba a liberar, que iba a pelear, que iba a conducir a un pueblo, ¿no? Y entonces los discípulos realmente tuvieron un shock. Si volteamos a ver lo que estaba declarando Jesús unos versículos antes de Mateo 24. ¿Sí? Vámonos a Mateo 23, versículo 38, que ahí está diciendo algo muy fuerte, pero que creo que tiene un impacto tremendo en los discípulos, y eso va a explicar lo que a continuación ocurre, ¿no? En Mateo 23, 38, Jesús les está diciendo: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y en el 39, porque os digo desde ahora, no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, por un lado, ellos tienen muchas señales de que Él es el Mesías, pero por el otro les está diciendo, no me veréis hasta que pues, me reconozcan, ¿no? No me veréis, y la casa os es dejada desierta. O sea, es casi como un abandono. Entonces, por esa razón, los discípulos, ya entrando en la materia de nuestros 3 versículos del día de hoy, en Mateo 24, realizan algo, ¿no? Veamos Mateo 24, del 1 al 3 de una vez, ¿no? Dice, cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Sí? Aquí lo que están, yo creo que intentando hacer los discípulos, es que voltear a ver el templo, su magnificencia, todo esto que va a realizar Jesús, y lo que les causa un shock es lo que le responde, ¿no? Dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada, ¿no? Les está diciendo que esto que a ellos les parece tremendo, magnificente, un logro de, pues podríamos decir hasta de su civilización, va a ser destruido, ¿no? Los discípulos no entendieron todo lo que les estaba diciendo en ese momento, o sea, y esto es lo que va a detonar las preguntas que van a hacer, que las vamos a ver en el versículo 3, ¿no? Dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, o sea, momentos después, ya no en el templo, sino en el monte de los olivos, donde sabemos que de cotidiano Jesús iba a una sola cosa, a orar, ¿no? Los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esa es la primera pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. Y del fin del siglo. O sea, ¿qué señales habrá del fin del siglo? ¿No? Entonces, si se fijan ustedes, las preguntas son preguntas profundas y totalmente vinculadas a esto que vimos al principio del estudio, al anuncio de un Mesías con una serie de características y que probablemente, les digo, entraba en su mente de una manera, pero motivado por la respuesta que les estaba dando Jesús, ¿sí? Eso que ustedes ven ahí no va a quedar piedra sobre piedra, ¿sí? Nosotros sabemos porque hemos leído la Biblia y hemos tenido otros estudios, y hay también ahí muchos intérpretes que hablan de que este versículo 2, Jesús también está hablando figurativamente de él mismo, del cuerpo de Cristo, que va a ser destruido, ¿sí? Que va a ser destruido porque también eso era parte de la misión que venía a cumplir, ¿no?
a entregar su vida para que después venga la restauración con la resurrección, ¿sí? Pero en este momento los discípulos están choqueados porque tienen una imagen del Mesías, tienen una imagen de ese templo como algo máximo en su propio país, en su civilización. El propio hecho de que sea el templo de Dios, ¿cómo es que Jesús está diciendo que Dios va a permitir que lo derriben? ¿No? O sea, no cuadra, ¿no? Todo lo que decíamos en los versículos donde se profetiza el Mesías y la venida de Él, pues no cuadra con que me diga ahora Jesús que el templo, que Él mismo va a ser derribado, ¿no? Y no va a quedar nada, ¿no? Y entonces, ¿cómo se va a cumplir todo eso que está profetizado, ¿no? Entonces, están choqueados los discípulos, ¿no? Y entonces, por eso vamos a analizar estas tres preguntas, ¿no? Dice, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Sí? Primero, pongamos atención en algo, y que ya se los decía hace un momento. Estaban en el templo, Jesús les dijo esto, y momentos después, o sea, muchos minutos después, quizás horas, de que el trayecto del templo al Monte de los Olivos, que recordemos estaba a las afueras de Jerusalén, dice, sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte, es decir, buscaron estar solos con él, ¿no? ¿Sí? Hasta antes, en el capítulo 22 y 23, sabemos que Jesús está hablando con los discípulos y con mucha más gente, ¿no? Pero aquí los discípulos buscan tener una conversación, vamos a decir, privada, ¿no? Diríamos que fue en petit comité o como más en corto, ¿no? Esta conversación. Y es que si se ponen a pensar, las tres preguntas tienen que ver con una duda profunda, ¿no? Dice, la primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo será que no va a quedar piedra sobre piedra, ¿no? Se refieren a la destrucción del templo y a la gran desolación que va a tener Jerusalén, porque, pues imagínense, yo creo que para la época de Jesús, el edificio pues, más querido, más fortificado, más cuidado era este templo, ¿no? Ahora, lo que sabemos es que sí se derrumbó ese templo, ¿no? Años después de la muerte de Cristo por un emperador romano que pues, hizo guerra y se propuso destruir todo y destruyó el templo de la época de Jesús, ¿no? Y ese templo, pues nada más quedan unas piedras, ¿no? Un murillo ahí que los judíos todavía acuden a él. Y en ese lugar, hoy actualmente hay una mezquita, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, o sea, eso ya se cumplió, ¿no? Pero aquí lo interesante es, en este momento, reflexionar sobre la pregunta, ¿no? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo vendrá esta tribulación para Israel, ¿no? Para el pueblo de Israel. La segunda pregunta es, ¿qué señal habrá de tu venida, ¿no? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Sí? La inminente señal que sería el comienzo de las cosas que profetiza, por ejemplo, Daniel y Ezequiel, ¿no? Que nosotros hoy conocemos como el milenio y que son las cosas que van a ocurrir en la segunda ocasión que venga Cristo a la tierra, ¿no? Esto lo vemos en Isaías 60, versículos 19 y 20. Isaías 60. ¿No leímos Lucas, no importa? 19:11 no lo leímos. Pues creo que nos saldríamos un poquito del tema, perdóname. Pero vámonos a Isaías 60, 19 y 20. Yo creo que ya le avancé. Si el sol nunca más te servirá de luz para el día, sí es ese, ¿verdad? ¿Sí?
ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. ¿Sí? Aquí hay una profecía en el que, vamos a decir, la luz, el entendimiento, las cosas correctas, las cosas buenas, van a provenir no de esta esfera que está ahí girando, sino de Dios mismo, ¿no? Vamos también a ver Zacarías 14. Zacarías 14. Versículos 6 y 7. Miriam, ¿me ayudas? Sí. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. ¿Sí? Aquí, en ambos versículos, en Isaías y en Zacarías, estamos viendo más que un fenómeno astronómico, la manifestación gloriosa de esta segunda venida de Cristo, ¿sí? Que dice, ahí donde no debería de haber luz, va a haber luz, ¿no? Va a descender, vamos a decir, con luz propia, ¿sí? Y nos va a iluminar. Y les digo, tanto en el sentido físico de lo que va a ocurrir, como de los sentidos espirituales que ello implica, ¿sí? Cuando vuelva a venir Cristo, todas las dudas que tengas se van a disipar, porque la iluminación espiritual va a venir de Él mismo, ¿no? Eso está padrísimo, ¿no? Vamos a estar en comunión con Él, ¿no? En esa segunda ocasión, ¿no? Y es ahí el sentido de la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué señal habrá de esto, no? Pues va a descender así, donde no habría o no tendría que haber luz, en una hora que no es propia de que haya luz, va a haber luz porque va a regresar Cristo, ¿no? La tercera pregunta, ¿no? Es ¿cuándo será el fin del siglo, ¿no? Lo dice así el versículo. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, ¿qué señal vendrá del fin del siglo? Para los apóstoles, la culminación de los tiempos, y para todos los judíos de esa época, pues vendría con la culminación del reinado del Mesías, ¿no? Y están en lo correcto, pero lo que no estaban en lo correcto era que lo esperaban en ese momento, ¿no? Y lo que sabemos hoy, porque lo leemos en la Biblia, porque estaba así profetizado desde antes de Cristo, y porque el propio Cristo nos lo va a confirmar en los siguientes, en el discurso de los olivos, en que vamos a empezar a analizar, es que con él se va a cumplir una siguiente ocasión, una siguiente venida, ¿sí? Que su primera venida viene para restaurarnos en lo individual, en lo personal, ¿no? Para que tú tengas salvación aquí y ahora, ¿no? Para que tú, conociendo el Evangelio, la verdad del pecado, el problema que tienes por haber pecado, y que el sacrificio voluntario de Jesús es lo único que lo puede restaurar, y así obtienes esta salvación, es lo que viene a ser en esta primera ocasión que viene. Pero que va a haber un siguiente momento, que es el llamado fin del siglo, ¿no? Ahora, esta expresión es de fin del siglo, ya ellos la conocían, la habían oído. Pero antes de ello vamos a ver lo que nos dice Efesios 3, 5, 6 y 9. Por favor, ¿quién me ayuda con eso? Con estos versículos. Efesios 3. Misterio en que otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son
heredores y miembros del mismo cuerpo. Coherederos. Herederos y miembros del mismo cuerpo. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y luego el 9, por favor. Y de aclarar. Bueno, si no lo leo yo si quieres. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Sí? Aquí lo que estamos viendo también es que con Cristo viene vamos a decir, un beneficio adicional, ¿no? Aquí Pablo lo que está diciéndole a los efesios es que con Cristo y con esta primera venida, lo que va a suceder es que no solamente van a ser beneficiarios de la salvación los elegidos como pueblo de Dios, ¿no? Que era el pueblo de Israel, sino dice aquí, van a ser también coherederos, ¿no? Copartícipes, ¿no? Los gentiles, ¿no? ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos, ¿no? Entonces van a ser coherederos, es decir, hay un heredero principal y alguien que también participa de la herencia es el coheredero, ¿no? O copartícipe, que esa también es otra palabreja así media jurídica, ¿no? El que participa junto con, ¿no? El copartícipe. Eso normalmente lo usan en derecho penal, ¿no? El que coparticipó en un delito, ¿no? O sea, el que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Ese es así vulgarmente en México, ¿no? Ah, bueno, aquí también el que no siendo judío, pero acepta a Cristo y lo convierte y lo acepta como Señor y su Salvador, va a ser copartícipe de ese beneficio, ¿no? Va a ser acreedor al mismo beneficio, ¿no? Entonces, eso es lo que también viene a ser Cristo, ¿no? En esta primera venida, ¿no? Ahora, como les decía, la pregunta que ellos formulan y la expresión del fin del siglo ya era algo que ellos habían escuchado del propio Jesús. Y lo vamos a ver también en Mateo, en el libro de Mateo, en Mateo 13, versículos 39 y 49. Mateo 13, versículos 39 y 49. Jesús, ¿me ayudas? Sí. 39, ¿y qué dijiste también? 49. Ok. Sí, son dos lugares o dos versículos donde ya Jesús les había hablado del fin del siglo, ¿no? Dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. 49. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Sí, este es entendido entonces como el momento del juicio, ¿no? Donde toda la humanidad va a tener que rendir cuentas, ¿sí? Y de qué es lo que nos debe de preocupar o de lo que nos debemos de ocupar como cristianos. ¿En qué deberían de ocuparse estos discípulos que están preguntando esto? En que para el día del fin del siglo tú tengas las cuentas en orden. ¿Y cuál es la única forma de tener estas cuentas en orden? Pues el de tener resuelto tu problema de pecado, ¿no? ¿Cómo tienes resuelto ese problema? Aceptando a Cristo como tu Señor y Salvador. Porque es la única manera en la que tú puedes pues tener vida, ¿no? Tener vida. O sea, hasta antes de ese acto de aceptación, tú estás muerto en tus pecados, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Y muerte eterna. La manera de repararlo es creyendo en Cristo, porque Cristo, como decíamos antes, es este cordero que va a ser muerto para que
ese sacrificio sea el pago de lo que te tocaba a ti pagar y no seas tú el que muera. Con la resurrección de Cristo se vence a la muerte y entonces tú sabes que la promesa de esa nueva vida va a ser cumplida no por algo que hayas hecho, sino por el mérito de Cristo, ¿sí? Por el mérito de Dios, por pura gracia, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la expresión del fin del siglo, ¿no? Que tengamos para nosotros, como cristianos, resuelto este tema, ¿no? Resuelto nuestro problema de pecado. Y entonces, yo te diría, esta expresión del fin del siglo suena bien tremenda, ¿no? Para los que no son cristianos, para los que no tienen resuelto ese problema, porque el fin del siglo es el día del juicio, el día en el que vamos a entregar cuentas, ¿no? Afortunadamente, los cristianos tenemos resuelto este problema, ¿no? Veamos qué nos dice Isaías 11, 1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago sí. retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Sí, o sea, aquí nos está hablando de cómo va a ser ese juicio, ¿no? Que con todo va a ser con misericordia, ¿no? Va a ser como con la oportunidad de que tú aceptes a Cristo, ¿no? Hemos tenido siempre esa oportunidad, ¿no? Cada que nos presentaron el Evangelio. Algunas veces tuvimos el oído cerrado, el corazón cerrado, pero pues, quienes ya tomaron decisión y tuvieron los oídos para escuchar, ya tienen resuelto este problema, ¿no? Sí, pero así va a ser ese fin del siglo, ¿no? Ahora, esto les preocupaba a los discípulos porque estaban escuchando y habían escuchado, ya lo hemos visto en los capítulos de Mateo, sobre todo creo que del 18, en el 19, en el 20, anuncios del propio Jesús diciendo, pues es necesario que al Cristo lo tomen, lo humillen, terminen con su vida, ¿no? Él la va a entregar para que sean reparados los pecados de cada uno de nosotros, ¿no? Ellos, entonces, en ese momento, los discípulos, ha de haber sido para ellos muy difícil entender por qué la necesidad de que esta cosa ocurriera, ¿no? Con todo y que lo habían escuchado de Jesús, lo que les estaba diciendo Jesús no estaba cuadrando con el entendimiento que ellos tenían de aquellas profecías del Mesías, ¿no? Y es por eso que formulan estas tres preguntas, ¿no? Y les digo, hasta ahorita en el estudio de hoy nos vamos a quedar en las preguntas, ¿no? Nos vamos a quedar en las preguntas y es importante entenderlas porque son las preguntas que, vamos a decir, continúan quizás en la mente de muchos que no han aceptado a Cristo, porque no terminan de entender qué es lo que hizo la primera ocasión. Si ustedes platican con un judío ortodoxo, pues niega la primera venida del Mesías, ¿no? Sigue esperando que esa llegada llegue. Y probablemente porque tiene el mismo shock que tiene los discípulos, ¿no? No pueden entender cómo un Mesías va a lograr cumplir las profecías si es crucificado y muerto, ¿no? No lo pueden comprender, ¿no? Pero de eso se va a tratar la respuesta de Jesús, ¿no? O sea, otras cosas van a ocurrir
qué es la misión que él va a realizar y cómo es que se va a lograr todas estas restauraciones espirituales y físicas, ¿no? del mundo con su segunda venida, ¿no? Veamos por último Lucas 24, versículos 44 al 47. 24, Lucas 24, versículos 44 al 47. Sí, por favor, Jesús. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Sí? Estas palabras de Lucas 24 ya son pronunciadas por el Jesús resucitado, ¿sí? Por el Jesús que cumplió un montón de cosas con su muerte y su resurrección. Muchas de esas profecías de lo que esperaban, pero que ellos no habían entendido, porque lo habían entendido como lo habían entendido los judíos, ¿no? Y aquí está muy claro, ¿no? Dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que se había profetizado, ¿no? Desde la época de Moisés y yo creo que antes, ¿no? Desde el Génesis mismo. Por los profetas, estos que leímos, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, ¿no? Y en los Salmos, el propio David describe con una claridad el suplicio de Cristo, ¿no? En los Salmos, ¿no? En 24 y en tantos otros, ¿no? Dice, entonces, dice, así está escrito y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, ¿no? Y este es el misterio, el gran misterio del que estaba hablando Pablo, que no había sido revelado antes, ¿no? Y fue revelado en vivo y en directo a esos discípulos, ¿no? Pero lo, vamos a decir, maravilloso de la narración de los evangelios es que estos discípulos tuvieron que verlo, ¿no? De acompañarlo y tuvieron dudas y tenían preocupaciones profundas porque estaban viendo que esto no se estaba cumpliendo, ¿no? Por eso ese es el motivo principal de esas tres preguntas, ¿no? Yo te diría, es probable que la gente a la que tú le compartas el evangelio tenga algún nivel de esa preocupación por su falta de comprensión del mensaje del evangelio, ¿no? Por eso la respuesta de Jesús va a ser tan relevante porque nos va a ayudar a comprender mucho de lo que Él vino a hacer y de las cosas que van a ocurrir. Las cosas que van a ocurrir son útiles pues para saber, así como fue profetizado una serie de males para el pueblo de Israel en la época de Jeremías, en la época de Ezequiel, el que puedan evitarse, ¿no? El que puedan evitarse en la vida personal, ¿no? De las personas. Porque lo que sabemos y de lo que no nos vamos a librar es de que las cosas que van a ocurrir en el milenio, en el fin del siglo, van a ocurrir, ¿no? Las cosas que están profetizadas en el Apocalipsis, que es así como visto el libro más horrible de todos, ¿no? Van a ocurrir. ¿Y cómo podemos pasar por todo eso? Confiados en Cristo, confiados en Dios, seguros de nuestra salvación y de que vamos a tener vida eterna. Y yo te diría, pasar por esas cosas con alegría y gozo, ¿no? Que ese es el gran reto que tenemos todos como cristianos, ¿no? Y compartirle con alegría que sí van a ocurrir muchas cosas tremendas, pero hay salida, hay salvación, ¿no? Y podríamos decir que cómo te apropias tú de esa victoria que va a tener Cristo, ¿no? Porque eso sí sabemos, que el que va a prevalecer y va a salir victorioso va a ser Dios, ¿no? Va a ser Cristo, ¿no? Entonces, ¿cómo te puedes hacer de esa victoria? Pues aceptando a Cristo
como tu Señor y Salvador, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí el tema, lo importante de este estudio y lo que es relevante para ello es comprender por qué los discípulos estaban haciendo estas 3 preguntas y el cómo las va a responder Jesús lo vamos a ver en los siguientes estudios de los cuales, ¿sí? Entonces, si les parece bien, oramos para terminar. Padre bendito, Señor, te queremos dar muchas gracias porque tú, así con mucha misericordia y con mucho amor, tú has dado muchas enseñanzas, Padre. Y tú también has sido quien ha cumplido todas estas promesas, todos esos anuncios, todas esas profecías que pues de tiempo muy antiguo estaban anunciando el que tú vinieras a repararnos, el que tú vinieras a hacer con tu vida perfecta, tu vida sin pecado, el que pudiera ser canjeado, el que nosotros pudiéramos resolver nuestro problema de pecado, ¿sí? Que todo esto que es desobedecerte y que llamamos pecado, nos sacaba de tu presencia, de tu reino, de tu, vamos a decir, de tu familia. Pero tú con tu vida perfecta, al haber entregado tu vida en la cruz, al haber muerto, pues estar 3 días y posteriormente resucitar, tú logras que esos pecados nos sean perdonados, nos sean reparados, nuestra vida, que tú en tu Biblia también tienes mensajes importantísimos para ir saneando y limpiando nuestra vida para, así como tú dices, que se convierta en un nuevo corazón. Tú has tenido todo esto planeado principalmente para cada uno de nosotros, Padre. Te damos muchas gracias por esa gracia gratuita que tú tienes para con nosotros y te pedimos que con esa gracia y apropiándonos de ella, de esa victoria, tengamos mucho ánimo, mucha energía y mucha fuerza para presentar tu buena nueva del Evangelio a otras personas. Te pedimos, Padre, que nos ayudes en que esta próxima semana tengamos muchas ocasiones para compartir lo que aprendimos en el estudio de hoy y compartir principalmente la manera que las personas tienen de resolver su problema de pecado. Padre, te pedimos todas estas cosas en nombre de Jesucristo nuestro Señor.